Comentario de Nehemías capítulo 12. Dios bendice a quienes responden a su llamado. 1. Los sacerdotes y levitas. La lista de los versículo 1 al 9 queda aclarada si se la compara con dos listas paralelas, la de las familias sacerdotales que sellaron el pacto capítulo 10, 2 al 8 y la de los jefes de los turnos sacerdotales del tiempo del sumo sacerdote Joiacim capítulo 12, 12 al 21. En estas listas difiere ligeramente el número de los nombres, como también los nombres y el orden en que aparecen. Por la tercera lista se ve claramente que son nombres de familias. Al comparar las dos listas del capítulo 12 columnas 2, 3, 4 se nota claramente que faltan en la segunda lista el nombre del jefe de la casa de Miniamín y los nombres de la casa de Atus y del jefe de esa familia. En otros aspectos, las dos listas concuerdan tanto en número como en el orden en el cual figuran. Sin embargo, al comparar las dos listas del capítulo 12 con la del capítulo 10, se observan mayores diferencias. De los 22 nombres del capítulo 12, 1 al 7, 21 nombres en los versículos 12 al 21, 15, 14 en los versículos 12 al 21, que llevan asterisco, aparecen también en el capítulo 10, pero Pasur, Malquías, Obadías, Daniel, Baruc y Mesulam. Del capítulo 10 faltan en el capítulo 12. Ciertos comentadores han procurado explicar esta diferencia suponiendo que algunos de los sacerdotes rehusaron firmar porque no estaban de acuerdo con las estrictas medidas de Esdras y Nehemías. Esta sugerencia sería verosímil si solo 15 jefes de familias sacerdotales hubieran firmado el pacto en vez de 21. Pero como aparecen otros 6 nombres en lugar de los 6 que faltan, no puede aceptarse este razonamiento. Es probable que la diferencia se deba al tiempo transcurrido entre las dos listas. La lista del capítulo 12, 1 al 7 es del tiempo de Zorobabel, la del capítulo 12, 12 al 21 del tiempo del sumo sacerdote Joiacim, quien quizás se desempeñó durante la última parte del reinado de Darío y, al paso que la lista del capítulo 10 es del reinado de Artajerjes. El que hubiera 21-22 jefes de familias sacerdotales en 3 diferentes periodos de la historia postexílica judía parece señalar que los sacerdotes estaban divididos en 21-22 turnos o clases, así como los sacerdotes del tiempo de David estaban divididos en 24 turnos, Primera de Crónicas 24. No se sabe por qué no se restableció el número original de turnos inmediatamente después del exilio. Según Josefo de Antigüedades 7. 14-7 oficiaban en el tiempo de Cristo los 24 turnos. Cabe señalar 445 que Josefo erróneamente afirma que hasta su tiempo siempre se habían mantenido los turnos creados por David, sin interrupción. La diferencia entre los nombres que figuran en las listas de los capítulos 10 y 12 puede explicarse en base a que los nombres de los que firmaron el pacto capítulo 10 no son nombres de familias ni de turnos, sino de jefes de familias que vivían en los días de Esdras y Nehemías. De estos algunos concuerdan con los nombres de familias y turnos, mientras que el resto son diferentes. Sin embargo, el que algunos nombres fueran iguales, no prueba que las personas pertenecían a la familia cuyo nombre llevaban. El parecido entre los nombres en las dos listas es mera coincidencia. Según el pasaje del capítulo 12, 13, 16 había 2 hombres llamados Mesulam, uno jefe de la casa de Esdras, el otro de la casa de Ginetón. El que solo se menciona en 21 casas sacerdotales en las listas del capítulo 10 y 12, 12 al 21 quizás se deba a un error de copia. Algunos comentadores han sugerido que una familia sacerdotal se extinguió, o por algún motivo quedó descalificada para el servicio en el intervalo del reinado de Ciro y el de Darío y esta observación parece muy poco probable. 8. Los levitas. De los que se mencionan aquí todos, salvo Matanías, habían firmado el pacto del capítulo 10. Capítulo 10, 9 al 13. Serebías y Jesúa, hijo de Cadmiel, nuevamente figuran como jefes de divisiones de levitas en el capítulo 12, 24. El nombre Judá no aparece en ninguna otra lista de levitas en Esdras ni en Nehemías. Es posible que corresponda con Odías capítulo 10, 10. Es probable que Matanías fuera el mismo del capítulo 11, 17 quien dirigía el primer grupo coral. 9. Bacbuquías. El otro director de canto capítulo
11:17. El nombre Uni no aparece en ningún otro registro de ese tiempo. Cada cual en su ministerio. Les hacían coro en sus ministerios. Biblia de Jerusalén. Al parecer, los dos coros capítulo 11:17 estaban uno frente al otro mientras cantaban. Las listas sacerdotales de Nehemías 10 y 12. 10. Jesúa. Ver comentario de Esdras 2:2. Los versículo 10, 11 presentan la genealogía de los sumos sacerdotes desde el tiempo de Zorobabel hasta el tiempo de la compilación del libro de Nehemías. Probablemente se inserta aquí la genealogía como vínculo entre las listas de levitas, para explicar lo que se dice de las fechas de su composición, indicadas por los nombres de los respectivos sumos sacerdotes. La lista de los versículo 1 al 9 es del tiempo de Jesúa, la de los versículo 12 al 21, del tiempo de Joacim. Joacim. Solo se lo menciona aquí y en los versículo 12-26. Puesto que fue sumo sacerdote entre Jesúa, que aún vivía en tiempo de Darío y Esdras 5:2, y Eliasib, sumo sacerdote en tiempo de Nehemías, Nehemías 3:1, 13:4, etc. Joacim parece haber oficiado como sumo sacerdote durante la última parte del reinado de Darío y en tiempo de Jerjes, y quizá hasta los primeros años de Artajerjes y Eliasib. El sumo sacerdote oficiante en tiempo de Nehemías, ver comentario de capítulo 3:1. Joiada. Sumo sacerdote entre el período del gobierno de Nehemías y el año 410 a.C. Cuando se menciona a Joanán como sumo sacerdote, ver páginas 82 y 375. 11. Jonatán. Podría ser una variante de Joanán, versículo 22-23, o resultado de un error de copia. Los papiros elefantinos confirman que Joanán era sumo sacerdote en 410 a.C. ver páginas 82, 375, quizá también en 407, cuando se escribieron los papiros que llevan su nombre. Josefo, quien lo llama Yane o Juan, dice que asesinó a su propio hermano Jesús, Jesúa o Josué en el templo cuando Jesúa intentaba arrebatarle el sumo sacerdocio por medio de la influencia de los persas. A su vez, esto proporcionó a Bagoas, general de Artajerjes II, Nemón, la oportunidad para disponer severas medidas contra los judíos. Antigüedades 11. 7:1. Esta información puede ser correcta, porque los papiros elefaritinos dan el nombre de Bigvai como el gobernador persa en tiempo de Joanán, equivalente persa del griego Bagoas o Bagoses. Jadúa. Ver página 374. A menos que esta lista omita una generación o dos, ver comentario de versículo 1. El Jadúa de los días de Alejandro, mencionado por Josefo C. Antigüedades 11. 8:4-5 tal vez era otro, quizá un hijo o nieto de este Jadúa. 12. Sacerdotes. Acerca de los versículo 12 al 21, ver comentario de versículo 1. 22. Eliasib. Acerca de los sumos sacerdotes mencionados aquí ver comentario de versículo 10-11. Darío el persa. El reinado de Darío parece ser el punto final de las diversas listas de funcionarios eclesiásticos. El Darío de este versículo podría ser Darío II, 424 al 23 al 405 al 04 a.C., o Darío III, último monarca persa, 336 al 331 a.C., quien fue derrotado por Alejandro Magno. Teniendo en cuenta que Josefo ubica a Jadúa en tiempos de Alejandro, Antigüedades 11. 8:4-5 y considerando que ese Jadúa es el mismo que aparece en Nehemías 12, 11 y 22, la mayoría de los comentadores identifican Darío el persa con Darío III. Pero es muy poco probable que el Jadúa de Josefo sea el mismo Jadúa de Nehemías 12, 11, ver página 375. Es mucho más probable que Darío el persa sea Darío II. El empleo de esa misma frase por Heródoto 2. 110, 158, no es una prueba de que el libro de Nehemías se hubiera escrito en una época posterior, como se ha afirmado algunas veces. 23. El libro de las crónicas. Este era el documento en el cual estaba originalmente la lista de levitas. Era un registro diario de los acontecimientos del quehacer nacional, y era la continuación de los anteriores anales del reino. 24. Principales de los levitas.
Los nombres de Asabías, Serebías, Jesúa y Cadmiel aparecen con frecuencia como jefes de los turnos levíticos. Los dos primeros en Esdras 8, 18, 19 y Nehemías 10, 11, 12. Los últimos dos en Esdras 2, 40 y Nehemías 10, 9, 12, 8. Hijo de hebreo Ben. Posiblemente debería leerse Binui, nombre que corresponde al Binui del versículo 8, Esdras 8, 33, Nehemías 3, 24, 10, 9. Por lo que dicen Esdras 2, 40 y 10, 9 cf. Nehemías 12, 8 parece imposible que Jesúa fuera hijo de Cadmiel. La Biblia de Jerusalén da por sentado que así se debe resolver el problema y consigna, Serebías. Josué, Binui, Cadmiel. Estatuto de David. Ver Primera de Crónicas 15, 16, 23, 5, 25, 3. Varón de Dios. No se aplica muchas veces este título a David, pero aparece otra vez en Nehemías 12, 36 y también en Segunda de Crónicas 8, 14. Quizá el libro de Crónicas fue escrito por el mismo autor de Esdras y Nehemías, ver la introducción a Crónicas. Guardando su turno. En grupos alternos Biblia de Jerusalén. En Primera de Crónicas 26, 16 se emplea la misma frase para los porteros. Aquí se usa para describir la posición de los cantantes en el culto divino. Quizá signifique que los dos grupos estaban uno frente al otro y cantaban alternadamente antifonalmente. 25. Matanías, Bakbuquías, Obadías. Matanías y Bakbuquías están mencionados en el capítulo 11-17 como directores de dos coros. Con ellos figura Abda, otra forma de escribir el nombre de Obadías. Estos tres nombres no forman parte del versículo 25 sino del 24. La traducción de la Biblia de Jerusalén lo muestra con mayor claridad conforme a las instrucciones de David, hombre de Dios, en grupos alternos eran Matanías, Bakbuquías y Abdías. Así desaparece la dificultad para que figuren aquí entre los porteros. Mesulam, Talmón y Acub. Los jefes de los porteros. Los dos últimos nombres aparecen en esta forma tanto en Esdras 2, 42 como en Nehemías 11, 19 y también en Primera de Crónicas 9, 17. Estos eran los antiguos nombres de las casas de porteros levíticos. Las entradas de las puertas. Mejor, los almacenes junto a las puertas, Biblia de Jerusalén. Los porteros eran los policías del templo, y por lo tanto les correspondía guardar o vigilar los almacenes y la tesorería del templo. Es posible que esos almacenes hubieran estado muy cerca de las puertas, como creen algunos comentadores. 26. Estos fueron en los días. Con el versículo 26 concluyen las dos listas de los versículos 12 al 21 y 24, 25. 27. La dedicación. Los acontecimientos registrados en los versículos 27 al 43 deben haber transcurrido poco después de que se completara la construcción del muro, y no muchos años más tarde como algunos han pensado. Si se entiende así, este documento, como otros presentados en el libro de Nehemías, no aparece en el debido orden cronológico. Esta es la primera descripción bíblica de la dedicación del muro de una ciudad. No se sabe si alguna vez se había realizado otra ceremonia similar en Israel. Las casas eran dedicadas Deut. 25 y el templo había sido dedicado, Primera de Reyes. 8, Esdras 6, 16. Lo mismo puede haber ocurrido en el caso del muro de una ciudad y de los edificios públicos. Cuando el sumo sacerdote y los sacerdotes que colaboraban con él terminaron de construir el sector del muro que les había tocado, inmediatamente lo santificaron. Ver comentario de Nehemías 3, 1, quizá mediante una ceremonia. Tal vez eso inspiró en Nehemías el plan de realizar una ceremonia de consagración para todo el muro en cuanto se terminara su construcción. Esa ceremonia permitió que todo el circuito del muro estuviera bajo la protección divina, como un reconocimiento de que los muros y los baluartes de nada sirven si Dios mismo no los defiende. Ver Zacarías 2, 5. Salterios. Hebreo Nebel, arpa. Quizá era sin instrumento portátil cuya caja de resonancia estaba en la parte superior, como las arpas que aparecen en los relieves asirios, ver página 34. Esto concuerda con la explicación que Jerónimo da de la palabra Nebel. Las arpas egipcias eran mucho más grandes y tenían una caja de resonancia en la parte inferior del instrumento, ver página 35. Cítaras. Hebreo Kine.
El quine se parecía más a una lira que a un arpa. 28. Los netofatitas. Se ha identificado a Netofa con Kirbet Bet Falu, a poco más de 5 kilómetros al sureste de Belén. 29. Casa de Gilgal. Hebreo Betak Gilgal, aldea comúnmente identificada con la Gilgal de Josué 15:7, a mitad de camino entre Jericó y el Jordán, ver comentario de Josué 15:7. Jeba y Azmabet. Ver comentario de Esdras 2:26-24. Todas las aldeas mencionadas en Nehemías 12:28-29. Estaban cerca de Jerusalén, y los cantores que las habían edificado estaban bien ubicados para poder asistir a los servicios del templo. 30. Purificaron. Acerca de la purificación de sacerdotes y levitas, ver Esdras 6:20. Las cosas inanimadas también podían quedar legalmente inmundas, Levítico 14:34-53, Deuteronomio 23:14. En el caso de que los muros o las puertas hubieran llegado a sufrir alguna contaminación ceremonial, era necesario purificarlos legalmente antes de la ceremonia de la dedicación. 31. Dos coros grandes. Nehemías mandó que subieran al muro todos los dirigentes de la nación, tanto seculares como eclesiásticos. Allí los dividió en dos grupos, cada uno compuestos tanto de clérigos como de laicos. Puso a uno bajo la dirección de Esdras, versículo 36, y él mismo se encargó del otro, versículo 38. El punto de reunión parece haber sido la puerta del valle, entre la puerta del muladar y la torre de los hornos, porque el grupo de Esdras marchó hacia la puerta del muladar, el primer dato topográfico que se menciona, al paso que el grupo de Nehemías pasó primeramente por la torre de los hornos, versículo 31-38. En cuanto a la posible ubicación de la puerta del valle, ver comentario de capítulo 2:13. El grupo de Esdras marchó hacia el ángulo sudeste de Jerusalén, y después de pasar por la puerta del muladar y la puerta de la fuente, siguió por encima del muro oriental, pasando por la puerta de las aguas. El grupo de Nehemías marchó hacia el norte, pasó por la torre de los hornos, el muro ancho, la puerta de Efraín, la puerta vieja, la puerta del pescado, las torres de Ananeel y de Amea, de las ovejas y finalmente la de la cárcel. Es evidente que los dos grupos se encontraron entre la puerta de la cárcel y la puerta de las aguas, y desde allí entraron en el templo. Acerca de la topografía del muro y de las puertas, ver comentario de capítulo 2:13-15, 3:1-32, también la nota adicional del capítulo 3. 32. Osaías. Quizás sea el Oseas que firmó el pacto, capítulo 10:23. La mitad de los príncipes. La otra mitad iba con Nehemías, versículo 40. 33. Y Azarías, Esdras, Mesulam. La conjunción y que precede al nombre Azarías debería traducirse, es decir, o a saber. Como terminación del anterior, el versículo se leería entonces, es decir, Azarías, que es Esdras, y Mesulam, ver capítulo 10:2-7. No debe confundirse a este Esdras con Esdras, el director del grupo, capítulo 12:36. 34. Judá y Benjamín. Quizá signifique laicos pertenecientes a estas dos tribus. Semaías y Jeremías. Representantes de otras dos familias sacerdotales, ver capítulo 10:2-8, 12:1-6. 35. Con trompetas. Cada procesión iba acompañada por un grupo de sacerdotes que tocaban trompetas. Versículo 41. El que dirigía a los 8 trompetistas, versículo 36, que acompañaban al grupo de Esdras era Zacarías, descendiente de Asaf. 36. Instrumentos musicales. Ver Nehemías 12:27, cf. Segunda de Crónicas 29:26, Primera de Crónicas 15:16, 23:5, Esdras 3:10. Escriba Esdras. Esdras era el director de todo el grupo. Había regresado de Babilonia 13 años antes que Nehemías, Esdras 7, Nehemías 2:1. También aparece como dirigente espiritual del pueblo durante las ceremonias del séptimo mes, Nehemías 8:1-15. 37. La puerta de la fuente. Ver comentario de capítulo 2:14. Frente de ellos. La traducción de la Biblia de Jerusalén es muy clara, a la altura de la puerta de la fuente.
Subieron a derecho por la escalera de la ciudad de David. El grupo ascendió por las gradas hasta la ciudad de David, subió de nuevo al muro y siguió su curso hasta la puerta de las aguas, ver comentario de capítulo 3:26, la cual daba al valle del Cedrón. En algún punto cercano a la puerta de las aguas, el grupo de Esdras se encontró con el de Nehemías y juntos entraron en los atrios del templo. 38. El segundo coro. Este grupo era dirigido por Nehemías. Comenzando por la puerta del valle, ver comentario de versículo 31, marcharon hacia el norte pasando por la torre de los hornos, ver comentario de capítulo 3:11 y el muro ancho, ver comentario de capítulo 3:8. 39. La puerta de Efraín. Esta puerta, que debe haber estado entre el muro ancho y la puerta vieja, no se menciona en la descripción de la construcción del muro en el capítulo 3:0 no había necesitado ser reparado, o la parte del relato donde se la menciona se ha perdido del texto. Desde la puerta de Efraín la procesión continuó por encima del muro, y por encima de las puertas, la puerta vieja, ver capítulo 3:6, la puerta del pescado, capítulo 3:3, las torres de Ananeel y Amea, y la puerta de las ovejas. Capítulo 3:1. La puerta de la cárcel. Lo que se dijo de la puerta de Efraín se aplica también a esta puerta. Debe haber estado en la parte norte del muro oriental, al sur de la puerta de las ovejas. Después de pasar esta puerta, los que iban con Nehemías deben haber entrado en la zona del templo, como lo señala el versículo 40, quizá por la puerta del juicio, ver comentario de capítulo 3:31. 40. La mitad de los oficiales. Ver versículo 32. 41. Los sacerdotes. Aparecen 7 sacerdotes trompeteros en comparación con los 8 del grupo de Esdras, ver comentario de versículo 36. 42. Maasías. No queda claro qué papel desempeñaron Maasías y los otros 7 que se mencionan en este versículo. 43. Numerosas víctimas. Desde el tiempo de David se acostumbraba a sacrificar numerosas víctimas en la dedicación de edificios importantes, Primera de Reyes 8:5, Esdras 6:17, ver Segunda de Samuel 6:17. 24-25. En esto Nehemías siguió una costumbre arraigada. Las mujeres. En la Biblia no se menciona con frecuencia a las mujeres judías como participantes en las festividades públicas. La única otra ocasión en que aparecen en una celebración general fue después del cruce del Mar Rojo, cuando actuaron dirigidas por María, Éxodo 15:20. Fue oído desde lejos. Ver Esdras 3:13, ver Primera de Reyes 1:40, Segunda de Reyes 11:13. 44. Fueron puestos varones. En vista de que la nación había prometido entregar fielmente sus diezmos y ofrendas, capítulo 10:32 al 37, se tomaron medidas para la administración de los fondos que debían ingresar en el templo. Puesto que esos diezmos y esas ofrendas se entregaran en forma de productos, cereales, vino, aceite, etc., ver capítulo 13:5, se necesitaban almacenes amplios y personas que se ocuparan de ellos. Era grande el gozo de Judá. Había un espíritu de armonía entre los laicos y el clero, y todos contribuyeron voluntariamente. 45. Como también los cantores. Ellos cumplían el ministerio de su Dios y el ministerio de las purificaciones, junto con los cantores y los porteros, conforme a lo mandado por David su hijo Salomón, Biblia de Jerusalén. Acerca de este mandato de David y Salomón, compárese con Segunda de Crónicas 8:14. 46. Tiempo de David y de Asaf. En el versículo 46 se explica la frase conforme al estatuto de David y de Salomón del versículo 45. Nehemías dice que el servicio de la música, así como la distribución del personal y los cantos que se entonaron, se originaron en los días de David y de su músico principal, Asaf. 47. Todo Israel. Israel cumplió su obligación para con el servicio del templo en los días de Zorobabel y Nehemías mediante el pago de sus diezmos y de otros requerimientos. Según lo mandaba la ley, ver comentario de Nehemías 10:32 al 37 y números 18-29. Comentario de Nehemías capítulo 12.